Creí que mi mejor amigo jamás me traicionaría, hasta que entendí que siempre me estuvo usando. Si me hubieran preguntado hace un año quién era la persona más leal de mi vida, no habría dudado ni un segundo en responder su nombre. No habría dicho el de mi exesposa. Tampoco el de mi pareja actual. Habría dicho Bruno. Bruno no era un amigo reciente ni alguien que apareció en un momento puntual. Bruno estaba ahí desde antes de que yo supiera quién quería ser. Crecimos en el mismo barrio, compartimos mesas incómodas, fracasos tempranos, decisiones impulsivas que luego parecían grandes historias. Había estado presente en todas mis etapas importantes, incluso en las peores. Especialmente en la peor. Mi divorcio no fue limpio ni rápido. Fue un proceso largo, silencioso y desgastante. No hubo infidelidades escandalosas ni peleas públicas. Hubo distancia, desgaste y una sensación constante de estar viviendo con alguien que ya no me miraba igual. Jessica, mi exesposa, empezó a irse mucho antes de decirlo en voz alta. Yo no supe leerlo a tiempo. Bruno sí estuvo ahí. Fue él quien me acompañó a firmar papeles. El que me llamó cuando pasé mi primera noche solo en un departamento vacío. El que me escuchó repetir las mismas preguntas una y otra vez, buscando entender en qué momento todo se había roto. Nunca me juzgó. Nunca me apuró. Nunca me dijo lo que tenía que hacer. Solo estaba. Recuerdo que alguien, en medio de todo eso, me dijo una frase que entonces no cuestioné. Ten cuidado con Bruno. A otros les ha quedado mal. Yo lo defendí sin pensarlo. Conmigo no, respondí. A mí nunca me ha fallado. Y lo decía convencido. Porque era verdad, o eso creía. Después del divorcio, cuando empecé a reconstruir mi vida, Bruno siguió siendo una constante. No invadía, no exigía, no pedía nada a cambio. Eso lo hacía parecer aún más confiable. Cuando conocí a Elena, mi pareja actual, ella fue cordial con él desde el principio, aunque nunca del todo cómoda. No sé, me dijo una vez. Hay algo en él que no me termina de cerrar. Yo lo tomé como una reacción normal. Celos mal ubicados, quizá. Elena había llegado después de un momento oscuro y yo no quería perder a nadie más. Así que minimicé sus dudas. Le dije que Bruno era familia, que me había apoyado cuando nadie más pudo, que le debía demasiado. No me di cuenta de que estaba justificando algo que todavía no entendía. Durante meses, todo pareció estable. Yo trabajaba, Elena y yo construíamos una rutina tranquila, Bruno aparecía de vez en cuando, siempre con historias, siempre con ideas, siempre con esa manera suya de hacerte sentir que estabas en el centro de su mundo. Nunca me pidió nada de forma directa. Nunca cruzó una línea evidente. Por eso, cuando las primeras señales aparecieron, no las vi como advertencias. Las vi como coincidencias. Comentarios sueltos. Decisiones pequeñas. Detalles que parecían inofensivos porque venían de alguien en quien confiaba ciegamente. Hoy sé que esa confianza no era lealtad compartida. Era ignorancia sostenida. Y lo más duro de aceptar no fue que Bruno me traicionara al final. Fue entender que nunca me traicionó porque nunca tuvo que hacerlo. Simplemente, yo fui el último en enterarse de quién era realmente. Actualización 1. Al principio, todo lo que involucraba a Bruno parecía normal. Incluso lógico. Yo venía de un divorcio que me había dejado inseguro, con la autoestima golpeada y con una necesidad constante de sentir que no había fallado del todo. Bruno ocupaba ese lugar incómodo entre el apoyo y la validación. No me decía que yo era perfecto, pero sí que no había sido el villano de mi propia historia. Jessica ya se había ido mucho antes, me repetía. Tú solo fuiste el último en notarlo. Yo asentía. Quería creer eso. El problema es que Bruno no solo escuchaba. Opinaba. Y sus opiniones, aunque nunca agresivas, siempre iban en una dirección muy clara. Cada vez que yo dudaba de una decisión pasada, él encontraba la forma de reforzar la idea de que había hecho lo correcto. Cada vez que mencionaba algo que Jessica me había reclamado durante el matrimonio, Bruno lo reinterpretaba como una exageración, como una señal de que ella nunca me entendió del todo. No lo noté en ese momento, pero con el tiempo entendí que estaba reescribiendo mi historia mientras yo se lo permitía. Elena fue la primera en señalarlo con más claridad. No lo hizo de forma confrontativa. Nunca me dijo no quiero que lo veas ni me exigió cortar la relación. Fue más sutil. Más incómodo. ¿Te diste cuenta de que siempre que hablas de tu divorcio terminas justificándote? Me dijo una noche. Como si alguien te estuviera convenciendo de que no sentiste lo que sentiste.
No entendía a qué se refería hasta que mencionó a Bruno por nombre. No me cae mal, aclaró. Pero siento que tiene demasiada influencia en cómo te ves a ti mismo. Me incomodó más de lo que quise admitir. Defendí a Bruno casi por reflejo. Él estuvo cuando nadie más estuvo, le dije. Me ayudó a no perderme del todo. Elena no discutió. Solo asintió. Pero su silencio fue distinto al mío. No era evasión. Era observación. Con el tiempo, empezaron a surgir pequeños roces. Nada grave. Comentarios que Bruno hacía sobre mi nueva relación, siempre envueltos en una falsa preocupación. Solo cuídate, me decía. Después de lo que viviste, no te entregues tan rápido otra vez. O frases que, en ese momento, me parecían protectoras. A veces uno necesita a alguien que no le pida nada, ¿no? Yo no lo veía como una advertencia. Hoy sé que lo era. Hubo una discusión específica con Elena que marcó un antes y un después. No fue explosiva. Fue fría. De esas que dejan más marcas porque nadie levanta la voz. Siento que a Bruno le explicas cosas que a mí no, me dijo. Que le justificas decisiones que conmigo cuestionas. Le dije que estaba exagerando. Que no comparara. Que Bruno era parte de mi vida, no una amenaza para nuestra relación. Me escuché decir cosas que, tiempo después, me darían vergüenza. No es que confíe más en él, añadí. Es que él me conoce desde siempre. Elena me miró en silencio. Luego dijo algo que en ese momento ignoré, pero que hoy recuerdo con demasiada claridad. A veces eso no es una ventaja. A veces solo significa que alguien sabe exactamente qué decirte. No supe qué responder. En paralelo, empezaron a aparecer señales que yo decidí minimizar. Personas que evitaban a Bruno. Silencios incómodos cuando lo mencionaba. Un comentario suelto de un antiguo conocido, Garis, que me dijo casi en broma. ¿Sigues confiando en Bruno? Eres valiente. ¿Por qué lo dices? Pregunté casi a la defensiva. Nada, respondió. Supongo que a ti nunca te quedó mal. Lo dijo como quien deja caer algo y sigue caminando. Yo no insistí, porque insistir habría significado aceptar la posibilidad de que yo no era especial. Y en ese punto de mi vida, necesitaba creer que lo era. No sabía todavía que esa creencia era exactamente lo que me estaba poniendo en la mira. No sabía que Bruno no me había fallado no por lealtad, sino porque todavía no había terminado de usarme. Y cuando eso empezó a quedar claro, ya era demasiado tarde para retroceder. Actualización 2. La primera vez que sentí miedo real no fue cuando perdí dinero. Fue antes. Mucho antes. Fue cuando empecé a notar que Bruno siempre estaba un paso adelante de mí, incluso cuando yo creía estar tomando mis propias decisiones. Todo empezó con algo pequeño. Una inversión. Nada ilegal, nada urgente. Bruno me lo presentó como una oportunidad tranquila, casi aburrida. Usó palabras que sabía que me tranquilizaban. No es un riesgo, me dijo. Es más bien una reorganización. Tú no pierdes nada, solo mueves piezas. Confié. No firmé nada sin leerlo, no hice transferencias impulsivas. Todo parecía correcto. Bruno se encargó de acompañarme en cada paso, de explicarme cada punto como si lo hiciera por mi bien, no por interés propio. Eso era lo que lo hacía tan convincente, nunca parecía necesitar nada. Elena fue la única que se tensó. ¿Por qué él maneja esto? Preguntó. ¿Por qué no a alguien externo? Porque confío en él, respondí, sin dudar. Ella no insistió. Pero esa noche no durmió bien. Yo sí. Todavía. Días después, Garis volvió a aparecer en mi vida de una forma inesperada. Nos cruzamos por casualidad en un café. Hablamos de trabajo, de cosas triviales, hasta que el nombre de Bruno salió de mi boca sin intención. Garis se quedó quieto unos segundos. Pensé que ya no hablaban, dijo. Nunca dejamos de hacerlo, respondí. Ha estado conmigo en todo. Garis dudó. Miró a su alrededor como si midiera el peso de lo que estaba a punto de decir. Elías, empezó, ¿alguna vez te falló? Nunca, respondí. A otros, tal vez, pero a mí no. Esa fue la frase exacta. La que yo siempre usaba. Garis suspiró. Eso es lo que dicen todos, dijo. Hasta que deja de ser verdad. No le pedí explicaciones. No quería oírlas. Me despedí poco después con una incomodidad que no supe nombrar. Las semanas siguientes fueron una acumulación de detalles que ya no podía ignorar.
Correos que Bruno tardaba en responder cuando antes lo hacía de inmediato. Cambios mínimos en acuerdos que yo no recordaba haber aprobado. Respuestas vagas cuando pedía aclaraciones. Nada grave. Nada definitivo. Pero todo junto empezaba a formar una imagen. Una noche, Elena fue directa. ¿Y si Bruno no es leal? Preguntó. ¿Y si solo ha sido cuidadoso contigo? Me molesté más de lo que debería. No sabes de lo que hablas, le dije. Él estuvo cuando Jessica se fue. Cuando yo no tenía a nadie. ¿Seguro? Respondió. ¿O estuvo cuando necesitabas creer que alguien estaba de tu lado? Esa pregunta me persiguió durante días. La verdadera grieta se abrió cuando recibí un mensaje de Jessica. No hablábamos desde hacía meses. No era una invitación ni un reproche. Era algo más extraño. Necesito preguntarte algo. ¿Sigues hablando con Bruno? Sentí un nudo en el estómago. Nos encontramos en un lugar neutral. Nada íntimo. Nada cómodo. Jessica no dio vueltas. Nunca te lo dije porque no quería parecer paranoica, empezó. Pero Bruno tuvo mucho que ver con nuestra separación. Me quedé en silencio. No directamente, aclaró. Nunca hizo nada evidente. Pero siempre estaba ahí cuando discutíamos. Siempre reforzando tus dudas. Siempre validando tus silencios. Me dijo algo que todavía hoy me cuesta repetir. A veces sentía que no estaba casada contigo, sino con la versión de mí que Bruno te describía. Salí de ahí con una sensación de vértigo. No por rabia. Por reconocimiento. Por esa claridad amarga que llega cuando entiendes algo demasiado tarde. Esa noche revisé correos antiguos. Mensajes. Conversaciones. Vi patrones que antes no veía. Comentarios sutiles. Intervenciones bien intencionadas. Consejos que siempre me alejaban un poco más de quienes me cuestionaban. Bruno no me protegía del conflicto. Me protegía de perderlo a él. Y cuando entendí eso, la confianza ya no se rompió de golpe. Se desintegró. Todavía no sabía cuánto iba a perder. Solo sabía que ya no podía mirar a Bruno como antes. Y esa certeza, aunque silenciosa, fue el principio del final. Actualización 3. El día que todo se desmoronó no empezó con una discusión ni con una llamada urgente. Empezó con un silencio. Le escribí a Bruno por la mañana para pedirle algo simple, que me aclarara un punto de la inversión que ya no me cerraba. No era una acusación. No era una confrontación. Era una pregunta directa, concreta, casi técnica. No respondió. Pasaron horas. Vi que estaba en línea. Volví a escribirle. Nada. Esa ausencia fue más inquietante que cualquier explicación mal armada. Bruno siempre había tenido una respuesta. Siempre. Incluso cuando no sabía qué decir, decía algo. Ese día, no. Por la tarde, Garis me llamó. No para saludar. No para ponerse al día. Elías, dijo sin rodeos. Necesitas sentarte. Me contó lo que yo todavía no quería escuchar. Que Bruno había hecho algo parecido antes. No exactamente igual, pero lo suficientemente cercano como para reconocer el patrón. Que no había sido un error. Que no había sido un malentendido. Que había personas que dejaron de hablarle no por orgullo, sino por supervivencia. ¿Por qué nadie me dijo nada? Pregunté. Garis fue honesto hasta el final. Porque siempre decías lo mismo. A mí nunca me falló. Y porque, siendo sinceros, parecía verdad, hasta ahora. Esa noche volví a casa con una sensación nueva. No era rabia. Era miedo. Miedo de haber construido mi estabilidad sobre una persona que nunca estuvo de mi lado, solo bien posicionada. Elena me esperaba despierta. No me preguntó nada al principio. Me vio la cara y supo. ¿Qué pasó? Dijo finalmente. Le conté todo. Sin defenderlo. Sin justificarlo. Sin el reflejo automático que había tenido durante años. Mientras hablaba, me di cuenta de algo devastador. Estaba describiendo a Bruno como alguien que ella siempre había visto, pero que yo me había negado a aceptar. No era su excepción, me dijo con suavidad. Era su último recurso. Esa frase me atravesó. Intenté contactar a Bruno durante días. Llamadas, mensajes, correos. Nada. Cuando finalmente respondió, lo hizo con una frialdad que no le conocía. Me dijo que estaba complicado, que necesitaba tiempo, que no exagerara. Que no entendía por qué estaba reaccionando así.
Siempre dramatizas cuando algo no sale perfecto, escribió. Ahí lo entendí todo. No había culpa. No había sorpresa. No había intención de reparar. Bruno no estaba huyendo por vergüenza. Estaba cerrando un ciclo que, para él, ya había cumplido su función. El golpe final vino semanas después, cuando revisando documentos antiguos encontré algo que me heló la sangre. Un correo viejo, de los tiempos de mi matrimonio con Jessica. Bruno había intervenido en una decisión clave, un consejo que en su momento me pareció lógico. Ese consejo fue uno de los detonantes de una discusión que nunca se resolvió. No fue la causa del divorcio, pero fue una grieta que él ayudó a ensanchar. Entendí, demasiado tarde, que Bruno no había estado en todas mis etapas. Había estado entre mis etapas, moldeándolas, empujándolas en la dirección que más le convenía. Cuando se lo dije a Jessica, ella no se sorprendió. Yo lo supe antes que tú, admitió. Pero tú no estabas listo para escucharlo. El duelo no fue solo por el dinero perdido. Fue por los años defendiendo a alguien que nunca me defendió. Por las discusiones con Elena. Por la distancia con Jessica. Por la versión de mí que se había construido alrededor de una lealtad falsa. Durante semanas me desperté con la misma pregunta. ¿Y si nunca lo conocí realmente? La respuesta fue peor. Lo conocí. Solo que elegí no verlo. Hoy ya no hablo con Bruno. No porque lo haya decidido con rabia, sino porque no hay nada que decir. No busco explicaciones ni disculpas tardías. Algunas traiciones no merecen cierre, solo distancia. Elena sigue a mi lado. No porque superamos algo, sino porque por primera vez dejé de defender fantasmas y empecé a escuchar a quien sí estaba presente. Perder a Bruno no fue el verdadero golpe. El verdadero golpe fue entender que nunca fue quien yo creí. Y aceptar que, durante años, fui yo quien sostuvo esa mentira. Epílogo. Durante mucho tiempo pensé que el duelo solo aparecía cuando alguien se iba de forma evidente. Cuando había una despedida, una ruptura clara, una ausencia imposible de ignorar. No entendía que también se vive un duelo cuando lo que se pierde no es una persona, sino la imagen que construiste de ella. No lloré por Bruno de inmediato. Pasaron semanas antes de que el peso real me alcanzara. Al principio solo sentía cansancio. Un agotamiento profundo, como si mi cuerpo hubiera estado sosteniendo una tensión durante años, y de pronto, ya no supiera qué hacer sin ella. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo justificando cosas que nunca debieron necesitar explicación. Defendiendo silencios. Normalizando incomodidades. Convenciéndome de que la lealtad consistía en aguantar, incluso cuando algo no encajaba. El duelo llegó en momentos inesperados. Cuando recordaba una conversación antigua y entendía su verdadero significado. Cuando Elena me decía algo simple y yo reaccionaba con una culpa que no le correspondía. Cuando pensaba en Jessica y comprendía que no solo perdimos un matrimonio, sino también la posibilidad de haber sido escuchados sin intermediarios. Lo más duro fue aceptar que nadie me engañó de la forma en que yo me engañé a mí mismo. Bruno no se infiltró en mi vida. Yo le abrí la puerta una y otra vez. No porque fuera débil, sino porque necesitaba creer que alguien me había elegido sin condiciones. Que alguien era leal solo porque sí. Hoy entiendo que eso no es lealtad. Es dependencia disfrazada. Elena nunca volvió a mencionar su nombre. Nunca lo usó como argumento ni como reproche. Su forma de quedarse fue distinta, me dio espacio para recuperarme sin exigirme explicaciones que yo mismo todavía no tenía. Con el tiempo, algo cambió en mí. Dejé de reaccionar a la defensiva cuando alguien cuestionaba mis decisiones. Dejé de sentir que debía justificar a personas ausentes. Aprendí a escuchar la incomodidad antes de que se convirtiera en ruptura. No recuperé todo lo que perdí. Algunas cosas no vuelven. Pero recuperé algo que no sabía que había entregado, criterio propio. Hoy, cuando pienso en Bruno, no siento odio. Tampoco nostalgia. Siento claridad. Y la claridad, aunque duela al principio, es una forma de paz. Si algo aprendí de todo esto es que la traición más peligrosa no siempre viene de quien te falla al final, sino de quien te acompaña durante años mientras te enseña, poco a poco, a desconfiar de todos menos de él. Y cuando finalmente te das cuenta, ya no queda nadie a quien culpar excepto a la versión de ti que prefirió no ver.